Antes de sumergirnos en la intensa historia de hoy, un recordatorio rápido. Más del 90% de nuestros espectadores ven nuestros videos, pero no están suscritos. Si disfrutas contenido como este, tómate un segundo para presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Y si esta historia te resulta impactante, no olvides darle like al video. De verdad, nos ayuda mucho. Nunca pensé que sería el tipo de mujer que termina sentada sola en su sala, mirando la pared, cuestionando todo su matrimonio. Pero ahí estaba exactamente una noche de martes con una taza de té medio fría sobre la mesa y un silencio tan fuerte que me dolían los oídos. No estoy orgullosa de las decisiones que tomé, pero tampoco voy a esconderme detrás de la vergüenza. Esta es mi historia, no para justificar nada, sino para finalmente decir la verdad, toda la verdad. Mi nombre no importa, lo que importa es que fui una esposa que lo dio todo por su matrimonio y de alguna manera en algún punto dejé de existir dentro de él. Me casé con Imran cuando tenía 24 años. Él era el tipo de hombre que podía iluminar una habitación, no porque fuera ruidoso o llamativo, sino porque la gente lo respetaba. Tenía una forma especial de hablar y, más que eso, una confianza tranquila que te atraía. Lo conocí a través de un amigo de la familia y en 6 meses ya estábamos casados. Nuestra boda no fue lujosa, pero estuvo llena de risas y alegría, al menos así la recuerdo ahora. Los primeros años fueron tranquilos, nada extraordinario, pero tampoco infelices. Ambos trabajábamos. Él era analista de sistemas en una empresa tecnológica en crecimiento, y yo era maestra de primaria. No tuvimos hijos, aunque no fue por elección. Después de 2 abortos espontáneos y un intento fallido de fertilización in vitro, dejé de mencionarlo. El silencio entre nosotros comenzó entonces, creo yo, no por enojo, sino por cansancio. El duelo vuelve a las personas silenciosas. Con el tiempo empecé a notar que las pequeñas cosas cambiaban. Imran empezó a llegar tarde a casa, decía que era por trabajo y yo le creía, pero la calidez en su voz empezó a desvanecerse. Dejamos de preguntarnos cómo había sido nuestro día. Las comidas se volvieron silenciosas y los fines de semana se llenaron de planes separados. Yo iba a visitar a mi hermana o ayudar con trabajo escolar y él desaparecía con explicaciones vagas sobre amigos o diligencias. Me decía a mí misma que esto era normal, que los matrimonios pasan por etapas, que después de una década juntos es natural perder un poco la chispa. Pero había algo más profundo que la simple rutina apagada, algo más frío. Una noche encontré un recibo en el bolsillo de sus jeans mientras hacía la colada. Un restaurante elegante, 2 personas, un sábado por la noche. Recordé que me había dicho que ese día trabajaría hasta tarde. Miré el recibo como si fuera un extraño en mi mano. Mi corazón no saltó inmediatamente a la idea de una infidelidad. Fue confusión, negación. Tal vez se reunió con un cliente, tal vez fue una cena de negocios. Pero cuando le pregunté casualmente a la mañana siguiente qué había cenado esa noche, dijo, solo agarré una hamburguesa. En ese momento algo se movió dentro de mí. Empecé a notar más perfume que no era mío quedándose débilmente en sus camisas. Notificaciones de WhatsApp que borraba rápidamente. Un nuevo interés por su apariencia. Imran nunca había sido vanidoso, pero de repente usaba colonia, iba al gimnasio, incluso se recortaba la barba con más frecuencia. Me pregunté, ¿a quién está tratando de impresionar? Aún así, no lo confronté. En lugar de eso, hice lo que siempre había hecho, mantenerme ocupada. Me sumergí en planes de clase, retomé la cocina, incluso empecé a escribir un diario. Esperaba que si simplemente me convertía en la mejor versión de mí misma, tal vez él volvería a mí, tal vez volvería a verme. Pero la distancia creció. Una noche, mientras él dormía, tomé su teléfono, mis manos temblaban, mi conciencia gritaba, pero lo hice de todos modos. No había mucho, solo un nombre que no reconocía. Inatrevido, solo unos pocos mensajes que habían sido borrados, pero una foto permanecía. Un selfie de una mujer de unos 30 y tantos años sonriendo. No era inapropiado ni sugerente, solo íntimo, como si estuviera destinado a alguien especial. No dije nada esa noche ni al día siguiente, en cambio empecé a planear, no venganza, todavía no, en ese momento todavía lo amaba, todavía quería salvar mi matrimonio, así que reservé un viaje a Murray, solo 3 días, le dije que necesitaba un descanso y aceptó, aunque con desgana. Durante ese viaje lo intenté todo. Me reí de sus bromas, usé el vestido que una vez había elogiado, incluso le cociné su desayuno favorito en la pequeña cocina del Airbnb. Pero él estaba distante, educado, incluso amable, pero desconectado como alguien que cumple una obligación.
La segunda noche lo vi sonriendo a su teléfono cuando pensó que yo dormía. Una sonrisa suave, casi infantil, que no había visto en años. No era para mí. Cuando regresamos a casa lo confronté con calma. Le dije que lo sabía, no lo acusé ni grité. Solo dije, ¿hay alguien más, verdad? Su rostro cayó, no por sorpresa, sino por el peso de haber sido descubierto. No lo negó, solo asintió y dijo, no planeé que pasara. Esa noche lloré más de lo que había llorado durante ambos abortos juntos, porque esto no era solo una pérdida, era una traición, era ver a alguien con quien construiste una vida, elegir a otra persona y ni siquiera luchar por ti. Dijo que llevaba 6 meses, que no había querido enamorarse de ella, pero que ella escuchaba, ella lo entendía, ella lo hacía sentirse vivo otra vez. ¿Y yo qué? ¿Acaso no había estado a su lado? En cada momento oscuro no había hecho sacrificios. Me ofreció terminarlo, dijo que cortaría la relación si le daba otra oportunidad, pero no respondí. Necesitaba tiempo para pensar. Me mudé a casa de mi hermana por unos días, luego volví a nuestra casa cuando él estaba en el trabajo y empecé a recoger mis cosas, pero algo me detuvo. Una caja, una que no había visto en años, escondida en el fondo del armario, cubierta con un viejo chal. Era una caja de nuestros recuerdos. Cartas antiguas, rosas secas, fotos de nuestra boda, boletos de cine y viajes por carretera. Me senté allí en el suelo sosteniendo nuestro pasado en mis manos y fue entonces cuando lo sentí. No tristeza, no nostalgia, ira. No del tipo que explota, del tipo silencioso, el que se arrastra por tus venas y se asienta como hielo. Me di cuenta de que no solo quería irme, quería que él supiera lo que se sentía ser descartado, ser reemplazado, ser roto sin previo aviso. Pero no quería hacerlo gritando, engañando, destruyendo cosas. Quería recuperar el control de una manera que él no pudiera prever. Quería elevarme no como una víctima, sino como alguien que se reconstruyó mejor, más fuerte y sin ser perturbada. Así que volví a casa y le dije que estaba dispuesta a intentarlo de nuevo. Se mostró sorprendido pero aliviado. Sonreí dulcemente y dije, pero necesitamos empezar de cero, no más secretos. Aceptó pensando que había ganado. Lo que no sabía era que ya había comenzado mi guerra silenciosa. Empecé a documentarlo todo, los estados de cuenta bancarios, los cargos de la tarjeta de crédito, cada pequeña mentira. Consulté a una abogada, le dije que aún no estaba lista, pero que necesitaba conocer mis opciones. Empecé a ahorrar dinero en una cuenta separada, abrí una nueva tarjeta SIM, construí un rastro digital de su aventura, no solo capturas de pantalla, sino grabaciones. Jugué a largo plazo. Al mismo tiempo empecé a transformarme, me inscribí en un gimnasio, retomé la fotografía, me matriculé en un curso corto de negocios, reinventé mi rutina. Cuanto más cambiaba yo, más confundido se volvía él. Empezó a notarme de nuevo, a llegar temprano a casa, a halagarme, pero ya era demasiado tarde, ya había enterrado a la versión de mí que solía necesitarlo. Lo que vino después fue mi elección y iba a asegurarme de que cuando actuara dejara una marca que él nunca olvidaría. Fue extraño lo fácil que se volvió fingir. Durante semanas, tal vez incluso meses, llevé la máscara de una esposa indulgente. Lo besaba al despedirlo por las mañanas. Cocinaba la cena, me reía de sus bromas tontas y dejaba que pensara que estábamos sanando. Pero cada día que pasaba mi determinación se hacía más fuerte. No estaba sanando nuestro matrimonio, estaba cavando su tumba, una palada perfectamente medida a la vez. Imran, en su arrogancia, nunca sospechó nada. Eso es lo que hace la traición, hace que el traidor subestime a quien ha herido. Pensó que yo era demasiado blanda, demasiado rota. Olvidó que la suavidad no significa debilidad, significa control, significa paciencia, y la mía se estaba agotando. Una tarde recibí un mensaje de una mujer llamada Nadia. Sin apellido, sin contexto, solo una frase. No sabía que él estaba casado. Mi corazón dio un salto. Llamé al número, no hubo respuesta. Contesté, ¿quién eres? Ella escribió, eres su esposa, ¿verdad? Y ahí fue cuando todo se desmoronó. Nadia era la mujer, aquella por la que él sonreía, a la que le contaba historias. No era una rompehogares como yo había imaginado, había sido engañada igual que yo. Durante la semana siguiente nos escribimos en secreto. Me contó todo, cómo lo conoció en una conferencia, cómo él le dijo que estaba divorciado, cómo la hizo creer que yo ya no existía. No solo tenían una aventura, él estaba construyendo una vida paralela. Incluso la llevó al retiro de su empresa y la presentó como su pareja. Mis manos temblaban mientras leía sus mensajes, pero no por dolor, por claridad.
Este hombre no solo me traicionó, me borró. Me reuní con Nadia en persona, en silencio, de forma anónima. Hablamos durante 2 horas en un rincón de una cafetería. Era elocuente, segura, herida. Había terminado con él en el momento en que supo la verdad. Incluso se ofreció a ayudarme si alguna vez quería confrontarlo, pero le dije que no. Ese no era mi plan. Mi plan era más grande. Durante esos meses de fingimiento aprendí todo lo que necesitaba saber sobre su trabajo, sus ahorros, sus contraseñas. Se había vuelto descuidado conmigo otra vez, volvió a confiar en mí y ese fue su primer error. Su segundo error fue dejar su portátil de trabajo abierto una noche. Mientras roncaba en el sofá revisé sus archivos laborales. Resultó que hacía más que mentirme, estaba ocultando dinero, transfiriendo pequeñas cantidades a una cuenta en línea no declarada bajo un nombre falso. Cuando lo comparé con la actividad de su cuenta principal, la historia quedó clara. Se estaba preparando para dejarme en silencio sin aviso, financieramente listo para desaparecer. Fue entonces cuando supe que tenía que acelerar mi plan. Contacté de nuevo a la abogada, esta vez no para pedir consejos, sino para ejecutar. Presenté la demanda de divorcio discretamente. Reuní cada captura de pantalla, cada documento, cada prueba de su infidelidad y mala conducta financiera. Me aseguré de que el caso fuera irrefutable. Al mismo tiempo comencé a hacer contactos en silencio a través de amigos, ex colegas, incluso padres de antiguos alumnos. Me acerqué a organizaciones de mujeres y ofrecí iniciar un pequeño programa de alfabetización. Hice voluntariado en eventos comunitarios de fin de semana, no porque necesitara distracciones, sino porque estaba reconstruyendo algo más fuerte que un matrimonio. Estaba reconstruyendo una versión de mí misma que tenía un futuro sin él. La gente lo notó, empecé a recibir llamadas sobre oportunidades laborales, invitaciones para hablar en actos escolares. Por primera vez en años me sentí vista no como la esposa de Imran, sino como yo misma. El día que le entregué los papeles del divorcio, cociné su cena favorita. Usé el chal rojo que una vez dijo que me hacía ver como una reina. Nos sentamos en silencio mientras él comía. No notó que yo no estaba comiendo. Cuando terminó, coloqué la carpeta junto a su plato. ¿Qué es esto?, preguntó. Libertad, dije. Pasó las páginas. Su rostro se puso pálido. Empezó a balbucear. Yo pensé que estábamos arreglando las cosas. Me recosté en la silla. Pensaste mal, no puedes mentir, engañar y luego esperar lealtad a cambio. Abrió la boca pero levanté la mano. No desperdicies tu aliento, todo ya está hecho, ya presenté la demanda, recibirás la citación pronto. Se quedó en silencio. Fue la primera vez que vi miedo en sus ojos. No ira, no culpa, miedo. No obtendrás nada, murmuró. Sonreí, seguro. Le entregué otro sobre. Dentro había capturas de pantalla a color, estados de cuenta bancarios, mensajes, fotos, grabaciones de voz, todo perfectamente organizado con una nota adhesiva arriba que decía copia de seguridad guardada en la nube. Las miró como si fueran un arma y lo eran. Sabía que lo tenía y yo ni siquiera había terminado. En los días siguientes me aseguré de que mi nombre fuera retirado de todos los bienes compartidos. Cerré las tarjetas de crédito conjuntas, cambié todas las contraseñas que alguna vez usé, devolví cada regalo que me había dado con una nota que decía, puedes quedarte también con las mentiras. Intentó contactarme, llamó, envió mensajes, correos electrónicos. No respondí, el silencio también es un idioma y finalmente lo entendió. No le conté todo a mi familia, solo lo suficiente para explicar el divorcio. Estaban impactados pero me apoyaron. Mi hermana me abrazó y dijo, eres más fuerte que todas nosotras. Tal vez lo era o tal vez simplemente no me quedaba nada que perder. 3 semanas después de que el divorcio se finalizara, recibí una carta de Nadia. Había aceptado un trabajo en el extranjero. Escribió, gracias por tu gracia. La mayoría de las mujeres me habrían culpado. Me inspiraste más de lo que jamás sabrás. Doblé su carta y la guardé en mi diario. No porque necesitara validación, sino porque me recordó que la sanación no viene de la venganza. Viene de recuperar tu propia historia. La vida de Imran empezó a desmoronarse en silencio. Su empresa se enteró de sus manejos paralelos. Lo despidieron. Amigos en común se distanciaron. No lo celebré. No me burlé de él. Simplemente seguí adelante. Me envió un último mensaje. Nunca me di cuenta de lo que tenía hasta que lo perdí. Espero que algún día puedas perdonarme. No respondí.
El perdón no es algo que le debas a quienes te destruyen. Es algo que te das a ti misma cuando estás lista para dejar de permitir que sus acciones definan tu futuro. Y yo finalmente estaba lista. Inicié mi propio negocio de tutorías, alquilé un pequeño espacio cerca de una escuela de niñas y abrí un centro que ayudaba a niños desfavorecidos a ponerse al día en sus estudios. En pocos meses tenía más alumnos de los que podía manejar. Los padres empezaron a llamarme Señorita Milagro. Nunca les conté por qué ese nombre me hacía reír, porque sí, mi milagro fue sobrevivir a una traición, pero mi verdadero milagro fue lo que vino después, convertirme en la mujer que se negó a ser olvidada, que convirtió su desamor en una historia de poder, que miró un matrimonio destrozado y dijo: no me terminaste, solo me devolviste a mí misma. Y lo mejor de todo es que nunca tuve que destruirlo para ganar, solo tuve que convertirme en alguien a quien él nunca podría alcanzar de nuevo. 6 meses después del divorcio estaba de pie en medio de mi pequeño centro educativo, observando a un grupo de niñas recitar poemas que habían memorizado. Sus voces eran claras, seguras, incluso alegres. En ese momento lo entendí, así era como se veía la sanación, no un momento dramático de cierre, sino un propósito silencioso. El dolor de la traición no desaparece de la noche a la mañana, permanece de formas extrañas en una canción que solían escuchar juntos, en un restaurante que ambos amaban, en el silencio cuando te das cuenta de que nadie va a volver a casa, pero con el tiempo esos recuerdos dejan de doler, se convierten solo en recuerdos, nada más, nada menos. Imran intentó contactarme de nuevo unos meses después, envió una carta, dijo que había empezado terapia, que se dio cuenta de lo que había hecho, que extrañaba la vida que teníamos y que no pasaba un día sin arrepentimiento. La leí una vez y luego la quemé, no por odio, sino porque ya había escrito el final de ese capítulo y no iba a releerlo. Hay un poder especial en alejarte sin mirar atrás. No porque ya no te importe, sino porque finalmente recuerdas quién eras antes de que alguien intentara hacerte olvidar. Empecé a viajar, primero viajes pequeños, luego un viaje sola a Turquía. Una mañana me paré junto al río Bósforo, envuelta en un chal, tomando té y viendo al mundo pasar suavemente frente a mí. Me sentí completa, sola, pero nunca solitaria. Mi familia decía que nunca me habían visto tan viva, incluso mi madre, que una vez creyó que una mujer no es nada sin su esposo, me abrazó y susurró: estoy orgullosa de ti. Eso significó más de lo que ella podría imaginar. Un año después del divorcio recibí una invitación, era de Nadia, estaba de regreso en el país por una visita corta y quería verme, dudé, luego acepté. Nos encontramos en una cafetería dentro de una librería, se veía radiante, feliz, libre. No hablamos mucho de Imran, solo lo suficiente para reconocer la ida compartida. La mayor parte del tiempo nos reímos de cosas tontas, ambas habíamos encontrado paz en el lugar más extraño, la honestidad de la otra. Antes de irse me miró y dijo: no solo recuperaste tu poder, me inspiraste a hacer lo mismo, eso se quedó conmigo. A veces la venganza no es fuego ni furia, a veces es simplemente permanecer tan firme en tu verdad que quienes te hicieron daño ya no tienen lugar en tu historia. Imran se desvaneció con el tiempo, su nombre se volvió solo un nombre. El hombre que una vez sostuvo mi futuro ya no tenía ningún control sobre mi presente y eso fue suficiente para mí. Ya no necesitaba que él sintiera arrepentimiento, no necesitaba verlo caer, mi venganza fue simple. Me elevé y al elevarme me convertí en una mujer que no necesitaba disculpas, ni cierre, ni explicaciones, solo libertad, solo paz, solo yo.